Nosotros hemos clasificado la guerra no convencional con varias dimensiones, la no constitucional, la de la ilegitimidad, que siempre están manifestando que no hay independencia de poderes, que el gobierno nacional, a pesar de ganar elecciones, tener el reconocimiento del pueblo, no es legítimo, lo que busca la manera de generar en el escenario una situación, la psicológica, que se acompaña con la mediática, la económica y la internacional. Todas estas dimensiones han estado activadas en diversos momentos. Algunas veces se combinan y otras actúan de manera constante. La internacional. Y precisamente el retomar este esquema o el tema de Guyana tiene que ver de parte de ese trabajo que se viene desarrollando desde hace varios años. Y eso tiene por finalidad romper con todos los procesos de integración que nosotros venimos impulsando y generar, por supuesto, un escenario sombrío, un escenario negativo para el funcionamiento de nuestra economía que busca la manera de limitar el encuentro con países hermanos de intercambio económico, pero también con posibles inversionistas. Y en ese mismo escenario internacional vemos todo el papel que juegan las calificadoras de riesgo. Entonces no es un hecho aislado. Disparado justamente las calificaciones de riesgo, por ejemplo, claro, la PDVSA, ¿no? Claro, tenemos calificaciones mucho más bajas de países inclusive que se han declarado en default, como pasó ahorita en Grecia. Esos son instrumentos de manipulación. Somalia, por ejemplo, ¿no? Esos son instrumentos de manipulación. Las grandes calificadoras de riesgo, las financias son las transnacionales petroleras. Y todos nosotros sabemos que producto de la nacionalización que hizo Venezuela, la faja petrolífera, pero adicionalmente la nacionalización, es importante destacar que nosotros logramos certificar que eso es petróleo, cuando la PDVSA de la Cuarta República, de la meritocracia, decía que era bitumen. Entonces, imagínense el negocio que eran para las grandes transnacionales, donde está la ExxonMobil. Por eso es la actitud en esos términos de esta empresa transnacional que conjuntamente con otras que forman parte de las 7 hermanas que vienen desde el siglo XX, buscan la manera de dar al traste con la economía nacional porque en su interno ellos creen que pueden volver a usufructuar la riqueza nacional. Y parte de lo que nosotros podemos apreciar con el Esequibo es esa arista. Y ahí no podemos nosotros dejarlo desvinculado del decreto de Obama. Recordemos lo que dice la parte final del decreto, que Venezuela, o la parte inicial en su exposición de motivos, que Venezuela es una amenaza inusual para la seguridad de sus ciudadanos y para la política exterior de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que si ellos consideran que Venezuela está afectando a un país que tiene relación comercial con ellos lo pueden activar ese decreto. Entonces eso no lo podemos dejar nosotros a un lado. Esto genera, por supuesto, distorsión, genera efectos negativos sobre el funcionamiento de la actividad económica venezolana. Entonces vamos a ir hacia el tema particular donde nosotros volvemos a destacar... No se puede llegar ahí sin hablar de lo macro, ¿no? No, a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué vinculan todo? Pero es que pareciera que todo está, o no pareciera. Si uno lo ve con lógica, todo está un elemento supeditado. Todo está concatenado. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado, interdependiente, donde las relaciones comerciales, las relaciones económicas no solamente es a lo interno, tiene que ver con los demás países. Por eso es que el socialismo no se construye de manera aislada, tenemos que hacerlo en forma conjunta. Ahora, tras ese escenario internacional que usted nos relata, la situación económica en este momento político y también donde se espera un proceso electoral en el mes de diciembre y donde quizás se pudiera agudizar la situación económica por parte del sector privado en el país, ¿cuál es el escenario que se maneja acá? Bueno, nosotros lo podemos escuchar en declaraciones de algunos voceros del sector empresarial, quienes han venido jugando a lo largo de estos 16 años un papel partidista, y lo he destacado en distintos espacios. Pueden tener su preferencia ideológica particular, no pueden estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros vivimos en un país, en democracia, la diferencia de cómo dirigir el gobierno o el Estado se dirimen precisamente en procesos electorales. Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de la gran mayoría, y la mayoría ha manifestado que la orientación que debemos de tener es la construcción del Estado socialista, a raíz, y aquí tengo una lámina, muy rápidamente, que permite caracterizar un poco la guerra económica, porque la derecha dice que es un discurso, que es para ellos el asunto se resuelve con la asignación de divisas, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y estas empresas venezolanas? De hecho, pareciera la única solicitud que hacen.
estas empresas venezolanas nacionales que han logrado expandirse en otros países como Colombia, Panamá, Centroamérica, que hoy para ampliar su capacidad de producción dicen que no lo pueden hacer porque no tienen divisa. ¿Y de dónde salieron las divisas para ellos montar esos negocios? ¿Por qué no existe la repatriación de capitales por parte de ellos? Y en estas láminas, muy rápidamente, ¿verdad? Nosotros podemos caracterizar lo que es el tema de la guerra económica, si podemos acercarla un poco más, donde por un lado podemos ver lo que es la economía real, disminución voluntaria en la capacidad de producción o no atender de manera adecuada el crecimiento de la economía o de la demanda existente, acaparamiento, desabastecimiento, contrabando, especulación, diferenciación y por supuesto aquí entramos con el mercado cambiario ilegal y con el mercado de capitales, con las expectativas negativas que muchas veces buscan la manera de generar en el escenario internacional para que la colocación de nuestros bonos no tengan el retorno que todos nosotros estamos aspirando. Esta situación de la economía real tiene que ver con ese sector privado, donde el mismo tiene que buscar la manera de también ser mucho más efectivo y eficiente en la combinación de las fuerzas productivas. Nosotros como Estado nos corresponde desarrollar las distintas políticas. El momento actual nos conlleva definitivamente a trascender en la construcción de un nuevo modelo de producción social económico, donde el mismo funcione en favor de la producción de los bienes que necesita la economía nacional y no en la reproducción del capital, porque nosotros a veces nos conseguimos, aquí cuando hablé de la guerra económica, hablamos de la diferenciación de productos, ¿por qué nos conseguimos, por ejemplo, arroz parboy y a veces no conseguimos el arroz regulado, el que más consume la población venezolana? Porque precisamente son los sectores privados quienes manejan la mayor cantidad o producen la mayor cantidad de bienes y servicios que circulan en la economía nacional. Por eso es que, disculpe, que tenemos que ir al objetivo histórico número 2. Aparte de generar las políticas económicas, nosotros tenemos que ser un agente económico importante, asumir parte de esas tareas que ha dejado de cumplir el sector privado, pero por supuesto con eficiencia. Ahora, ¿qué ha pasado con ese nuevo modelo productivo?